Buenos días, mi nombre es Laura Montoya Arizmendi, estudiante de Medicina de primer semestre en la Universidad CES. Y hoy vamos a ver uniones celulares, que son especializaciones de la región lateral. En su clasificación podemos ver que según su estructura son tipo zónulas, estas que vemos aquí en rosado, funcionan como una correa y la rodean, por así decirlo. Las fascias o bandas, estas que vemos aquí en color azul, y finalmente las máculas son tipo manchas, que son las que vemos aquí en color amarillo. Según su función, pueden ser ocluyentes, adherentes o comunicantes. Las ocluyentes sellan el espacio intercelular y regulan el paso de sustancias. Y las encontramos tipo zónulas únicamente, estas que vemos acá por ejemplo. Las adherentes son uniones ya más fuertes, más firmes y son tipo zónulas, máculas o desmosomas, estas que vemos acá, hemidesmosomas y contactos focales o adhesiones. Y tipo comunicantes, que ya serían las uniones gap o uniones de hendidura, como podemos ver acá. Las uniones celulares tienen proteínas transmembranales, tenemos en cuenta que eso es una membrana y esto es otra. Tienen también proteínas de unión al citoesqueleto y una placa proteica citoplasmática que funciona como un puente entre las proteínas transmembranales y las del citoesqueleto. Aquí vemos la célula ocluyente, que tiene como función definir la región apical de la membrana plasmática y participar en procesos de señalización celular. Encontramos las proteínas HAM, que son únicamente proteínas que están presentes en uniones endoteliales. La ocludina también es una proteína transmembranal, son cadenas de proteínas que me forman hebras que se comunican entre sí. Las claudinas las veremos un poquito más específicamente más adelante. Tenemos los filamentos de actina, que son las proteínas de citoesqueleto, y estas son las zonulares 1, 2 y 3. Son proteínas de la placa de citoplasma o citosólica. Aquí vemos las claudinas que funcionan como un canal acuoso en una vía paracelular. Paracelular pasa como por el espacio intercelular, como lo vemos acá. Estas ya son las hebras de la célula ocluyente y aquí tenemos la región basal y la región lateral de célula y célula. Ya veremos la célula adherente, que tiene como función acoplar el citoesqueleto de actina a la membrana plasmática en regiones de adición entre célula y célula, al igual que la anterior. Aquí en esta imagen podemos ver que estas son las proteínas transmembranales llamadas caderinas E, que dependen del calcio. La catenina y la vinculina son las proteínas que ya encontramos en la placa citosólica, y los filamentos de actina son las proteínas del citoesqueleto. La mácula adherente o desmosoma tiene como función acoplar los filamentos intermedios, serían las proteínas del citoesqueleto que vemos acá, a la membrana plasmática en regiones de adhesión célula-célula. Estas son las proteínas transmembranales de la familia de la desmogleína, y ahí está incluida dentro de esa misma familia la desmocolina, otra proteína. Y las proteínas de la placa citosólica son las plaquinas, la familia de las plaquinas, perdón. Aquí vemos el hemidesmosoma, que son filamentos que fijan, perdón, su función es fijar los filamentos intermedios a la matriz extracelular. Estas uniones no son célula con célula, sino que unen una célula a la membrana basal. Como vemos aquí, esta es la membrana, esta sería la célula. Sus proteínas del citoesqueleto serían los filamentos intermedios. eh, las transmembranales encontramos las integrinas, y las citoplasmáticas o citosólicas, la familia nuevamente de las plaquinas. Los contactos focales fijan el citoesqueleto de actina, como vemos acá,
serían las proteínas del citoesqueleto, a la matriz extracelular, detecta y transduce señales del exterior de la célula. Al igual que el anterior, es una unión de célula con membrana basal y sus proteínas transmembranales son las integrinas, como aquí vemos, y de la placa citoplasmática encontramos la talina y la vinculina. Por último tenemos la unión comunicante, en la que únicamente encontramos las uniones GAP y crean un conducto entre dos células adyacentes para el paso de pequeños iones y micromoléculas de información. Las proteínas son los conexones, que dos conexones me generan una unión GAP, pero cada conexón está conformado por 6 conexinas. Aquí ya veremos la membrana basal. ¿Qué es una membrana basal? Se puede definir como un sitio de adhesión para células epiteliales supraadyacentes, como aquí vemos, serían estas, las epiteliales, y el tejido conjuntivo subadyacente, el de acá. Y entre estos dos, todo esto, sería la membrana basal. Es un tejido conectivo acelular que me da soporte. Entre sus funciones está funcionar como un filtro selectivo, me da la polaridad de esta y promueve la supervivencia celular de las células que están adheridas a ella. También funciona como una vía de migración celular. Su ubicación puede ser como en la base de epitelios, como vemos muy bien en la imagen, rodeando células musculares, donde ya pasaría a llamarse lámina externa y no basal, alrededor de células como los adipocitos y a nivel renal. Esto en la imagen es un epitelio de transición, que ya se explicará más adelante. Los componentes estructurales, vemos las porciones, tiene una porción lúcida, que es un poquito más clara en la microscopía de luz, una densa, un poquito más oscura, y la reticular o la subdensa, la que está acá. Aquí vemos a color la membrana basal, este espacio de acá. Las proteínas las veremos un poco más simplificadas en esta imagen y encontramos en la región porción lúcida, perdón, las integrinas, son estas de acá, proteínas, la laminina y las entactinas. En su porción densa encontramos las fibras de colágeno tipo 4, que veremos un poquito más detallado en la siguiente diapositiva, las fibronectinas y el perlacán o percelán. ¿Listo? Las fibras de colágeno tipo 4 tienen una diferencia, y es que no forman fibras, sino que me forman mallas o tapetes. La fibronectina es una proteína de adhesión y el perlacán me da la carga negativa. Más abajo, en la porción subdensa, encontramos las fibras de colágeno tipo 7. Estas sí son fibras, no forman mallas. Las fibras del colágeno 1 y 3, que forman, por así decirlo, unas redes que amarran el tejido y la membrana basal. Y las fibras elásticas que vemos acá, que son, por así decirlo, inmaduras todavía. Y aquí más abajo encontramos los cuerpos densos. Aquí vemos cómo se forman las proteínas, el colágeno tipo 4, se forma por dos dímeros, entonces cada pareja de dímeros me va a formar la malla. Y en esta imagen vemos el colágeno tipo 7, que funciona como fibras de anclaje entre la lámina densa y la subdensa. Muchas gracias. Laura Montoya Arismendi, de la Universidad CES.